Esta tarde académica, Kenneth Houston Jones. Él ha trabajado con clientes en 29 países para diseñar e implementar estrategias de transformación cultural en seguridad. Ha facilitado procesos con clientes en industrias varias, de la aeroespacial NASA a la automotriz, de fertilizantes a farmacéuticas. Ha también trabajado con empresas de generación de electricidad nuclear y convencional, en petroleras y mineras, cementeras y forestales. Le invitamos entonces para que a través del escenario pueda brindarnos todo el conocimiento que tiene para esta tarde. Démosle un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Gracias, ahora sí. Entonces, le estaba diciendo buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ken, es mucho más fácil que Kenneth. Piensan en Ken de la Barbie, así. Entonces, hoy en la tarde vamos a hablar de los peligros del cerebro y la implicación en cometer errores y los errores que pueden conllevar a accidentes. Primero, una cosita, yo por supuesto soy norteamericano, yo sí hablo español, he viajado y trabajado mucho en Latinoamérica y en España, pero mi español no es perfecto, cometo errores y discúlpenme, ustedes van a escuchar errores, me pueden corregir si quieren, si no entienden lo que estoy tratando de comunicar, llámame y buscaremos la forma, ¿sí? Entonces, les quiero hablar de un tema que para nosotros en DECRA es cada vez más importante. Cabe adentro de todo lo que sabemos que es críticamente importante en la seguridad. Hablamos de la cultura organizacional, por ejemplo, hablamos de los sistemas en general, hablamos del liderazgo. Todo lo que vamos a estar hablando cabe adentro de eso. El liderazgo tiene sus responsabilidades, creamos la cultura, los peligros centrados en el cerebro también hacen parte de la cultura, etc. Entonces todo está muy bien interconectado. ¿Qué vamos a tratar de hacer hoy en la tarde? Bueno, primero, entender unas causas del error humano, aprender la función del desempeño del cerebro y del error humano. Perdón. Y las herramientas de desempeño humano para mitigar los errores. Les voy a decir que esas herramientas todavía no están muy maduras, estamos apenas empezando con eso. Y por fin entender cómo se produce y cómo podemos controlar el comportamiento riesgoso, eso a través del cerebro. Eso. Y todo eso trata, por supuesto, de la confiabilidad en el desempeño humano. Entonces, asegurar que la gente haga sus comportamientos cómo deberían estar hechos conforme con los procedimientos, con las reglas, con las leyes, con todo lo que tenemos que hacer para tener un rendimiento seguro. Entonces, confiabilidad. Les quiero hablar un poco, poner adentro del contexto que es para nosotros la exposición, porque al final de cuentas un accidente no ocurre a menos que haya exposición. Pensamos en la exposición como un peligro, ¿sí? La exposición es un peligro, pero si la persona no se acerca a la exposición, al peligro, no hay exposición. Un ejemplo, ustedes no la ven, pero hay una escalera aquí que está dañada. Eso no es bueno tener una escalera dañada, por supuesto.
pero para mí causa una exposición. Yo estoy aquí, la escalera está allá. No, pero si me acerco a la escalera y ahora quiero montarme en la escalera, ahora las cosas cambian. Yo creé una exposición que me puede resultar en un accidente. Entonces es eso la parte crítica que tenemos que entender, cómo controlar las exposiciones, mitigar las exposiciones para que no tengan la oportunidad de causar accidentes. La seguridad, a pesar de todos nuestros esfuerzos en nuestras organizaciones, no va a mejorar hasta que hayamos controlado las exposiciones. Y controlar, seguir, significa, por supuesto, eliminarlas si podemos, a veces no podemos, pero mitigarlas, controlarlas, hacer que ellas no puedan causar daño. Mi enfoque es muy del lado de las lesiones graves y fatales, ¿sí? Yo sé que todos queremos llegar a cero, eso absolutamente, no tenemos otra que de poner eso como meta, pero todavía estamos matando a gente, estamos permitiendo que gente tenga accidentes horribles con amputaciones, pérdidas de otras partes de sus capacidades humanas. Entonces, mi enfoque realmente es más hacia las graves y fatales, pero todo lo que voy a hablar afecta a todo. ¿Sí? ¿Ha pasado una vez cometer un error y después pensar inmediatamente después, wow, nunca tuve tanta suerte? ¿Ha pasado a veces? Yo no les veo esto. Yo no veo, pueden decir sí, pueden decir no tengo la menor idea, pero creo que nos pasa a todos. De hecho, todos cometemos muchos errores. La gran mayoría de esos errores son pequeñas y sin ninguna consecuencia y muchas veces ni nos damos cuenta. ¿Sí? Pero el hecho es que cometemos errores. Los errores que cometemos en el transcurso del día son poco notables porque son errores chiquiticos. Pero cuando vamos a cometer un error, sabemos si es un error que va a tener una consecuencia grave o no. Eso no lo podemos determinar. Aquí quiero hablar un poco de la ciencia de la confiabilidad y del desempeño humano. Entonces, ¿qué es confiabilidad? La confiabilidad, de hecho, ayer, mi amigo Hugo aquí, dictamos un seminario ayer, en lo cual realmente el tema era eso. Se centraba alrededor de la idea de la confiabilidad. Julio habló del liderazgo de la cultura organizacional, Hugo habló de sistemas para asegurar la operación excelente. Y yo hablé de un modelo para la reducción de errores, pero todo tenía que ver con la confiabilidad. Entonces, ¿qué es la confiabilidad? Es lograr las tareas de trabajo de manera segura, de acuerdo con las pautas establecidas con exactitud, integridad y eficacia. Yo agregaría 100% de las veces, ¿sí? Con exactitud, con integridad y con eficacia. Ahora, ¿cómo hacemos para asegurar que nuestros sistemas, nuestra gente puede trabajar con confiabilidad? Tradicionalmente, cuando ocurre un accidente, ¿dónde apuntamos? Apuntamos inmediatamente a la persona como culpable, ¿sí? Les castigamos, hacemos varias cosas de acciones disciplinarias sin pensar más allá de lo que ocurrió aquí. Nunca hacemos la pregunta realmente, ¿pero por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué permitió que ese accidente haya ocurrido? Entonces, con relación a intervenciones, vamos a empezar
con el trabajador, vamos a empezar con el empleado. Y les vamos a capacitar, les vamos a dar mucha información, mucha educación en cómo comportarse en la forma más segura posible. Pero les vamos a ayudar a entender cuáles son los peligros del cerebro. ¿Cuáles son los peligros del cerebro para saber cómo se puede proteger de ellos? Eso les vamos a ver en unos minutos. Pero no nos vamos a parar aquí con los trabajadores, vamos a subir en la organización el liderazgo. El rol del liderazgo es de alinear toda la organización a través de todo lo que hacemos. Pero ahora yo estoy hablando también a través de realmente entender cuáles son esos peligros del cerebro y cómo podemos hacer para que no nos afecten. Entonces eso es un rol de liderazgo. Estamos ampliando el rol de liderazgo en alinear todos los niveles de la organización. Los empleados, los trabajadores, cuando digo empleados, no me estoy refiriendo solamente a los trabajadores, pero me estoy refiriendo a todos los que trabajan en la organización. Ahora son capacitados, ahora entienden, ahora tienen un alto nivel de conocimiento. Pero para que funcione eso, y que si queremos una mejora continua, necesitamos formas de coaching. Y coaching puede tomar un montón de formas. Puede ser grupal, puede ser conversaciones, puede ser cara a cara, uno a uno. Les hacemos coaching para que se sienten cómodos con sus conocimientos y que se pueden apoderar de su propia seguridad. Entonces, la organización que estamos buscando es la organización en la cual la seguridad no es algo que una persona de seguridad me hace a mí para cuidarme. No, la seguridad es algo que yo hago para asegurar que esté bien y mis compañeros también. Tengo el apoyo del grupo de seguridad porque esos son expertos, ellos tienen muchos conocimientos profundos que nos pueden ayudar en situaciones difíciles, pero donde estamos aquí, estamos facultados, ya estamos tomando el control de nuestra propia seguridad. La idea, si estamos muy alineados en eso, en comunicar ese mensaje vez tras vez, tras vez, tras vez, y viendo los resultados, la confiabilidad va a llegar a ser parte de la ADN de la fuerza de la organización, la fuerza laboral. En otras palabras, de la cultura organizacional. Entonces ahora tenemos una cultura organizacional llena de personas súper empoderadas que saben cómo tomar sus decisiones en formas responsables. Entonces, estamos hablando aquí, realmente ustedes han escuchado de la cultura de aprendizaje. Es lo que queremos, una cultura de aprendizaje, que siempre estamos haciendo preguntas, siempre estamos buscando más, estamos buscando cómo mejorar. Cuando ocurre un accidente, no solamente aceptar una investigación de accidentes básica, pero hacer preguntas profundas de cómo es que eso pudo pasar aquí. Entonces, utilizamos los accidentes como fuentes de aprendizaje, utilizamos nuestras interacciones también como esas fuentes de aprendizaje. Entonces, ustedes ven también que yo uso el término brain-centric, eso en inglés, basado en el cerebro, eso es el nombre que le damos nosotros. Entonces, ¿qué es un peligro centrado en el cerebro? La definición es que es un incremento en la exposición que todas las personas experimentan como una función natural del funcionamiento del cerebro humano que aumenta la probabilidad de cometer un error. Eso nos está diciendo
Todos tenemos esas debilidades, ¿sí? Todos tenemos esas debilidades. Y nos toca a nosotros tratar de entender cuáles son esas debilidades y cómo las podemos manejar y cómo las podemos controlar. Lo que vamos a hacer es imponer, vamos a llamar capas de protección específicamente relacionadas a los peligros del cerebro. Ya tenemos protecciones en la organización, muchas protecciones. Por ejemplo, nuestros equipos de protección personal, tenemos procedimientos, tenemos permisos de trabajo, tenemos inspecciones, auditorías, tenemos un montón de herramientas que existen para nuestra protección. Vamos a agregar una capa más para tomar en cuenta esos peligros del cerebro. Un par de ejemplos en la manifestación de errores cometidos por el cerebro. Y tal vez les habrá pasado. Bueno, ese primer ejemplo, eso me pasó a mí. Yo estaba de hecho desarrollando esa presentación en mi casa hace un par de semanas. Yo decidí ir al gimnasio, que queda muy cercano, y me monto en el carro, y cuando llego y paro el carro, me estaciono, me doy cuenta que no estoy en el gimnasio, yo estoy en el supermercado. ¿Qué pasó? Eso es divertido, absolutamente es divertido, pero puede tener consecuencias increíblemente poderosas, ¿no? Muy fuertes y muy trágicas también. ¿Y por qué me pasó eso? Yo no tengo la menor idea. Tal vez estaba pensando en esas debilidades críticas del cerebro. No sé, pero ¿algo así le ha pasado a uno de ustedes a veces? Sí. Entonces yo no soy el único, entonces es normal. Y eso es más evidencia, ¿sí? Que tenemos trabajo que hacer todos. Hay oportunidades. ¿Y le ha pasado una vez cuando está trabajando? Eso puede ser en la oficina, puede ser en la planta, puede ser en su casa, en su cocina. Está trabajando y toma la decisión de, estoy cansado, voy a descansar un rato, me voy a sentar, voy a tomar agua, un vinito tal vez, no sé, pero me voy a separar de donde estoy y al rato yo regreso. ¿Qué estaba haciendo? Yo no me recuerdo qué estaba haciendo. ¿Eso les ha pasado? Ah, así. No soy el único. ¿Sí? Pero yo he trabajado, eso me ha pasado desgraciadamente varias veces con clientes nuestros, eso en varias partes del mundo. Que por ejemplo, un mecánico había desenergizado un equipo, ¿sí? Y se paró para ir a almorzar. Y regresó asumiendo que su equipo todavía estaba desenergizado. Y ustedes saben qué pasó. ¿Sí? Eso lo he visto muchas veces. Hay formas de protección, hay procedimientos para evitar eso, pero la gente no es perfecta, la gente comete errores, la gente olvida también. Entonces, en esos casos, esas personas no habían puesto sus candados, sus etiquetas, quién sabe qué pasó. Pero es muy trágico. Entonces, el cerebro no es maligno. El cerebro no nos quiere hacer daño, ¿sí? De hecho, al contrario, lo que trata de hacer el cerebro es protegernos basado en las reglas con las cuales él está trabajando.
Esas reglas a veces no están consistentes con nuestra realidad en nuestro trabajo. Y es lo que pasa. Entonces, no es que el cerebro sea maluco, está tratando de protegernos. Entonces, regreso al tema, ¿cómo nos protegemos de eso? Implementamos capas de protección para garantizar la seguridad. Y eso ya hablamos de las cosas que hacemos para protegernos, por ejemplo, las reglas que salvan vidas, y auditorías, y bueno, todas las otras cosas. Pero vamos a agregar unas capas de protección para el cerebro específicamente. Vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, estamos de acuerdo que nosotros todos cometemos errores, ¿sí? Es inevitable. Para evitar todos los errores nos podrían reemplazar con máquinas tal vez, que son mucho más consistentes, pero entre tiempo eso es lo que tenemos. Entonces son errores de inconsistencia. Y resulta, los psicólogos nos dicen que es muy difícil para una persona ser 100% consistente todo el tiempo. Es de eso que no tenemos que proteger. Hay les llamamos nosotros aceleradores de error, que deberíamos pensar un poquito. Sesgos cognitivos, ¿estamos de acuerdo? No veo. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien me puede explicar qué es un sesgo cognitivo? Atajos. Atajos que toma el cerebro muchas veces en decisiones, ¿sí? Atajos que pueda tomar el cerebro. Muy bien, eso, excelente, gracias. Sesgos cognitivos, yo tengo una forma de pensar, yo pienso que siempre va a ser así. Evidencia se produce, o se puede producir al contrario, pero yo tengo mi sesgo y voy a seguir con mi forma de pensar. La interfaz hombre-máquina, que particularmente en áreas donde trabajamos con equipos pesados como montacargas, eso presenta un peligro enorme si el área no está bien diseñada. Un atropello por montacargas no es nada bonito. La falta de conocimiento, entonces una persona que no tiene las habilidades para hacer su trabajo bien, no tiene las capacidades, no tiene los conocimientos, no tiene las habilidades para desempeñar su trabajo como debería. Eso lo veo mucho. ¿Dónde estaba el supervisor? Yo hace muy poco tiempo con un cliente estábamos haciendo una caminata en un área operativa y los señores, eran todos señores en ese caso, estaban trabajando muy duro y estaban unos cuantos de ellos cometiendo comportamientos riesgosos que les hubieran quitado la vida, probablemente no, pero eran comportamientos riesgosos también. Eran violaciones de sus normas, de sus reglas y procedimientos. Y pregunto, ¿dónde está el supervisor? Está aquí. Estaba aquí. Estaba trabajando en su computadora. Pero qué bien, está trabajando en su computadora, pero la persona no tiene interacciones con su gente. Entonces, ¿cómo les va a ayudar a protegerse de esos peligros? Eso es un problema, ustedes probablemente lo han sentido también, que culpamos a los supervisores, por supuesto, pero miramos el sistema. Lo están haciendo, están trabajando en sus máquinas, en sus computadores, porque es lo que quieren hacer. Probablemente no, son personas operativas, les gusta la operación, están trabajando porque la organización les dice que tiene que producir todo ese papeleo. Entonces,
otra oportunidad. Si la desalineación de la aceptación de que es riesgo y tolerancia, eso lo vemos mucho. Entonces, yo pienso que lo que tú estás haciendo ahora te podría causar un accidente. Y no te veo, estoy apuntando, pero no te veo. Yo pienso que sí, yo pienso que te estás exponiendo a un accidente. Y conversamos. Y tú me dices que, no estoy de acuerdo contigo y te voy a decir por qué. A final de cuentas, tenemos que llegar a una conclusión, ¿sí? Y todos tenemos que comprar la conclusión. Entonces, tenemos que estar alineados alrededor de esa solución, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un grupo, una persona, un individuo, lo que sea, un supervisor y dos trabajadores tienen opiniones diferentes de lo que es riesgoso, eso se tiene que solucionar. Pero si lo veo, lo solucionamos ya inmediatamente. Peligros centrados en el cerebro que vamos a estar viendo ahora, que ya no se han solucionado, que no están gestionados. Lo que significa es que sabemos que existen, que sabemos que están allá, pero no hemos hecho nada. Siguen creando exposiciones para nuestra gente. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Yo no soy neurólogo, yo no soy psicólogo, yo no soy ingeniero, yo no soy nada de eso, yo no conozco eso. Entonces es lo que me dicen. Pero gente mucho más inteligente, con mucho más experiencia y conocimiento que yo me dicen que es así. Entonces hay 3 centros de procesamiento en el cerebro. Y su rol es evaluar la recompensa versus la pérdida. Y ahora regresamos al hecho de que el cerebro me está protegiendo. El cerebro no sabe cuáles son las reglas, las normas. El cerebro sabe que me quiere proteger, basado en la información que está protegiendo. Entonces, el centro, frente a cualquier situación, el centro emocional, el centro cognitivo, el centro social, trabajan tratando de determinar recompensa. Entonces, si lo hago, o pérdida, o si no lo hago. Hace el cálculo, es un cálculo súper complejo. Eso involucra un montón de productos químicos en el cerebro, increíblemente complejo, ¿sí? Pero es el cerebro, al final de cuentas, que quiere asegurar que recibamos una recompensa basado en lo que piensa el cerebro, no basado en lo que estamos de determinar como organización. Entonces, ahora vamos a hablar de los siete riesgos basados en el cerebro. Y no somos nosotros que desarrolló ese modelo, es una doctora Susan Kohn, ella es psicóloga en la Universidad MIT. Ella dice los peligros creados por la función natural del cerebro humano que aumentan la probabilidad del error. Susan trabajó con nosotros por un buen rato y de hecho nos entregó ese modelo. Y vamos a hablarlo un poquito de qué dice ella. Entonces, hay 7 peligros basados en el cerebro. Ustedes han escuchado, yo tengo competencia con ellos, ¿no? Le voy a gritar aquí, le voy a decir, o le hago eso en la pared. Cerebro rápido, ustedes han escuchado el término. Cerebro rápido versus cerebro lento, ¿sí? Entonces, en cerebro rápido,
donde pasamos probablemente la mayoría de nuestro tiempo. El cerebro está en modo automático. El cerebro no procesa, sencillamente nos permite hacer. Eso nos protege de muchas cosas, nos protege de tareas que no tenemos que pensar y cansarnos pensándolas porque él hace el trabajo automáticamente. Y la mayoría del tiempo eso funciona bien. Ahora ya no me gusta leer presentaciones y no lo voy a leer, pero tengo unas características aquí que quiero compartir con ustedes. Entonces el cerebro rápido es automático, ¿sí? No es consciente, la parte consciente no entra en eso. No le cuesta esfuerzo al cerebro para hacer en modo rápido. Es muy apropiado para tareas muy rutinarias, ¿sí? En las cuales no tenemos que pensar, no tenemos que analizar. Es intuitivo, dirigido por hábitos. Bien. Ahora, al contrario, el cerebro lento es deliberado, es consciente, requiere esfuerzo, un esfuerzo mental, cerebral, y es agotador. Es por eso que una vez que el cerebro detecta que ya estamos haciendo tareas o cosas más rutinarias, ya cambia al cerebro rápido para protegernos. Porque el cerebro lento... Hola, Diego. Perdón. Gracias. Diego me dice que tengo que acercarme más al micrófono. Diego, ¿lo puedes monitorear y déjame saber, por favor? Gracias. El cerebro lento es analítico, tiene habilidades de análisis y no nos podemos quedar en un análisis por mucho tiempo sin cansarnos, ¿sí? Entonces, el cerebro lento está afectado por la fatiga, por la enfermedad, también por el estrés. Entonces, las capacidades del cerebro lento: mantener la atención, controlar los impulsos, porque el cerebro rápido no controla los impulsos, recordar, analizar, resolver problemas, tomar decisiones, planificar. Entonces, todo eso viene del cerebro lento. Las implicaciones para nosotros son muy reales, ¿sí? Es de identificar cuando una persona está trabajando en cerebro rápido versus cerebro lento. Estamos de acuerdo que trabajando en cerebro rápido se me pueden pasar las cosas. Me pueden pasar las cosas si yo no detecto una exposición y me puedo accidentar más fácilmente. Con cerebro lento es mucho más difícil que esto ocurra porque el cerebro está todo el tiempo analizando. Reconocimiento visual. El reconocimiento visual es una persona que no reconoce, no ve visualmente, no ve todos los elementos con los cuales están trabajando y que le pueden causar un accidente. Entonces, es saber cómo tener un alto nivel de reconocimiento visual. Hay ejercicios que podemos hacer con los trabajadores para ayudarles a hacer esto. Eso yo trabajé mucho, costa afuera, en la petrolera, en el norte de Canadá, en Angola, costa afuera, Angola, África y en Brasil. Y en Brasil particularmente, eso lo vimos, que los muchachos ya muchas veces perdían la capacidad de identificar visualmente las exposiciones. Atención dividida.
Entonces, yo sé que nadie aquí lo hace, pero a veces gente trata de hacer 2 o 3 cosas a la vez. ¿Imaginan esto? ¿Sí? Podemos hacerlo hasta cierto punto, pero llega el momento que el cerebro no está capaz de analizar todo lo que tiene que analizar para hacer esas tareas. Atención dividida a veces, atención dividida a veces se refiere a, espérate, yo lo tenía aquí. Atención, multitasking. ¿Han escuchado el término? Psicológicamente, tenemos psicólogos aquí, me imagino muchos psicólogos en la sala, pero psicológicamente multitasking es imposible. No somos capaces. El cerebro se puede dar su atención en una tarea o otra tarea, pero no puede hacer más de una a la vez. Pero cuando la persona trata de hacer muchas cosas a la vez, sí, se puede enredar y poner en problemas. Memoria. Memoria en nuestro trabajo es un trabajo de hacer assessments, evaluaciones de culturas organizacionales. Y memoria es algo que sale mucho. Particularmente hoy en día, cuando nuestros sistemas son más complejos, los procedimientos son más largos, mucho más que ellos tienen que recordar y no tienen la capacidad de recordar procedimientos enormes. Y otra vez yo regreso a los buques costa afuera de Brasil, estábamos trabajando. Los procedimientos para trabajar en ciertas tareas en la cubierta son muy complejos, son muy complejos. Y los procedimientos escritos son enormes. Pero a bordo del buque no hay espacio para guardarlos. Entonces no hay problema, es el siglo XXII, ya todo va a ser digital. ¡Qué bien! Pero se requiere una señal de internet para accesarlos. Y cuando estás a 200 kilómetros costa afuera, a veces el internet no te sirve. Entonces, ¿a dónde voy? Es que esos muchachos tenían que tratar de recordar los elementos muy específicos de esos comportamientos. Y por eso, como no tenían la capacidad, por supuesto, se accidentaron. Pensamiento social. Todos tenemos una necesidad de hacer parte de un grupo, ¿sí? Y ese proceso puede ser consciente. Yo sospecho que la mayoría del tiempo es inconsciente. Es un proceso en el cual cambiamos nuestra forma de ser, entonces de comportarnos, de trabajar, para conformar con otros miembros del grupo. Y eso puede ser excelente si el grupo valoriza la seguridad y hace todo lo que se tiene que hacer para trabajar en forma segura. Eso que chévere. Pero si el grupo valoriza tomar riesgos, es un poco diferente. Entonces, yo me voy a integrar a ese nuevo grupo. Yo vengo de aquí, donde todo el mundo valorizaba la seguridad. Y esos aquí son unos machos, y les encanta hacer las cosas como no deberíamos. Si yo quiero realmente sentirme como parte de ese equipo, yo voy a tener que cambiar. Es eso. Este probablemente es uno de mis favoritos, la fatiga. La fatiga, cómo puede impactar a las personas. La fatiga no permite al cerebro a ser eficiente, a ser eficaz, a trabajar en su mejor forma. Y eso conlleva a errores. Yo cada vez más no entiendo como organizaciones
como organizaciones no reconocemos eso como un riesgo, pero a veces un riesgo fatal. Un ejemplo, en octubre yo estuve en el estado de Mississippi, en mi país. Estaba trabajando con una empresa que distribuye la energía, bueno, con los cables alto voltaje, muy alto voltaje. Es trabajo sumamente peligroso. Y yo hablé con los vicepresidentes, con los gerentes, supervisores y con los trabajadores. ¿Ustedes cuántas horas trabajan? Bueno, normalmente como 10 horas. Eso me parece mucho para hacer un trabajo bien estresante. Él me dice, sí, pero cuando hay tormentas, huracanes, que destruyen los cables, cuando hay tormentas, trabajamos 16 horas. ¿Y cuántos días? Máximo de 14 días. No nos permiten trabajar más de 14 días. ¿Se imaginan esto? Para mí es como si la empresa le está diciendo, bueno, se pueden matar, ya en un cierto número se van a matar, es aceptable. Estábamos viendo ayer, en mi presentación ayer, de un accidente de un avión que se estrelló en Lexington, Kentucky en el 2016. Y no les voy a contar toda la historia, pero el avión despegó de una pista equivocada. El piloto no lo sabía, el controlador nunca lo verificó, y él salió de la pista equivocada y se estrelló, matando a 49 personas. Bueno, resulta que la tripulación, entonces el piloto, el copiloto, habían llegado tarde al hotel la noche anterior, ya estaban muy temprano, era las 6 de la mañana cuando despegó el avión. Habían dormido poco, pero eso había sido la situación las 2 noches anteriores. Entonces ellos carecían de sueño. Resulta que el controlador en la torre, la ley requiere que hayan 2 controladores, pero había uno solamente. Él había dormido 2 horas en las últimas 24. Eso absolutamente era una receta para matar a gente, ¿sí? Entonces, bueno, fatiga. Estrés y urgencia. Cuando un supervisor dice a su equipo, bueno, mira, chicos, no tenemos que apurar, ¿sí? Tenemos que sacar la producción, ya, vamos. ¿Qué hacen ellos? Se sienten estresados, se apuran, cometen errores y muchas veces se accidentan. Un problema con esto es que no sabemos cómo muy bien reconocer el estrés en las personas, no sabemos muy bien cómo reconocer la fatiga en las personas, y menos sabemos, tal vez no es esto. Iba a decir que no sabemos cómo protegernos. En el caso del avión, en una de las investigaciones, una entidad del gobierno concluyó que la fatiga no es un elemento relacionado a la seguridad. La fatiga es algo personal para la persona. ¿Se imagina? Entonces, ¿a dónde voy con eso? Esos peligros basados en el cerebro, que nos parecen, son muy cotidianos, son muy lógicos para nosotros, pero como empresas y menos como trabajadores, lo reconocemos o estamos dispuestos a tomar acciones. En el caso de los muchachos en Mississippi, yo les pregunté, pero cuando trabajas 14 horas y estás frente a una exposición, ¿no crees que incrementas la probabilidad de que te pase algo?
No, cuando estamos frente a eso ya estamos muy bien. Es después que empezamos a temblar, que empezamos a sentir lo que ha pasado. No, por favor. Y la empresa, yo pregunté, yo les desafié, ¿cómo es que pueden permitir a esos señores a estar allá 14 días enseguida por 16 horas? Él me dijo, no, mira, no hay problema realmente. Les aseguramos 8 horas de descanso. Ellos siempre están viajando cuando eso sucede. Entonces aseguramos que estén en sus camas a las 10 de la noche. Y por supuesto se paran, salen a las 6. Y ellos piensan que ya le están protegiendo así, por favor. Entonces, yo creo que tenemos enorme oportunidad en eso de crear nuevas capas de protección que no tenemos. Y esas capas van a ser diferentes y distintas para cada situación, para organización, para las características de la organización. Pero me parece que podemos hacer unas auditorías, unas observaciones, tener unos grupos focales, hacer unas conversaciones, unas entrevistas, un montón de herramientas que tenemos para empezar a reconocer hasta qué punto existen esos peligros en nuestra organización, dónde existen y cuáles son unas cosas que podríamos hacer institucionalmente para minimizar su efecto. Eso es algo que hace poco tiempo uno de mis consultores estaba haciendo un trabajo con un cliente y él les había ayudado con unas investigaciones de accidentes. Y por supuesto era la investigación muy tradicional de accidente, ¿sí? ¿Qué pasó? Tal vez hacemos los 5 porqués, que no es muy efectivo, después determinamos cuáles acciones vamos a tomar. Bueno, él decidió revisar toda la información que tenían con relación a los accidentes, mirando solamente hacia los peligros del cerebro. Mira lo que descubrió. Funcionamiento del cerebro rápido en 53% de los casos. Reconocimiento visual. La gente a veces no reconoce muy bien las exposiciones o los elementos con los cuales están trabajando. 41%. Atención dividida, 36. Memoria, 22. Fatiga, 14. Me sorprende que sea tan bajo. Y tal vez es que no había más evidencia. ¿Sí? Y estrés y urgencia, 6%. Yo me imagino que en eso tampoco hay mucha evidencia, porque ¿dónde la vas a conseguir? En los informes de accidentes, no, probablemente no. Y en ciertas organizaciones documentan muy bien, hacen muchas entrevistas y tú lo revisas y tú tienes una buena idea de qué pasó. Y en otros te dan absolutamente lo mínimo requisito. En nuestro caso en Estados Unidos, mínimo requisito por la ley. Entonces, regresando a donde estuvimos, la ciencia de la confiabilidad en el desempeño humano. Sabemos que hay peligros basados en el cerebro. Y si leo muchos artículos y estudios, y hay muchas personas que ofrecen otros peligros basados en el cerebro, y eso es perfectamente aceptable. Nosotros trabajamos con este 7 porque esa señora desarrolló en un estudio que había sido revisado por muchas personas y sus pares. Pero si ustedes descubren otros, bien, úselos, absolutamente. Asegúrense que su gente estén protegidos. Entonces, como vimos inicialmente, intervenciones, empezamos con los trabajadores, asegurando que ellos tienen las habilidades, las capacidades de hacer su trabajo como debieran, que los procedimientos sean adecuados, que los equipos y herramientas sean en buenas condiciones. Y vamos a introducir el concepto de los errores basados en el cerebro.
Entonces, ayudarles a empezar a pensar un poco, fatiga, ¿cómo me afecta a mí? Y cuando yo sé que me está afectando, yo levanto la mano, ¿sí? Los supervisores tienen que aceptar cuando la persona levanta la mano, escúchalo. Por favor, escúchalo. Bien. Entonces, trabajadores capacitados y trabajadores ahora que están concientizados con relación a los peligros del cerebro. Un liderazgo asegura la alineación en todos los niveles de la organización, como deberían estar haciendo de todas formas. Y además, que ellos se aseguren que hay un alto nivel de alineamiento en toda la organización con relación a los peligros del cerebro. Ahora los empleados, todos en la organización, hay un beneficio enorme, sabemos estadísticamente, del uso de coaching en varias formas, pero se tiene que utilizar, típicamente eso empieza con liderazgo. Cuando realmente empezamos a hacerlo bien, los trabajadores pueden hacer coaching también, eso no hay ningún problema. Pero coaching, una cultura muy rica en coaching, es una cultura típicamente que tiene una mucho más baja tasa de accidentabilidad. Y el coaching aquí, en este caso ahora, tenemos la oportunidad de incorporar los elementos del cerebro, del cerebro. Queremos que todo esto llegue a ser parte de lo que es, de lo que representa, de cómo es la organización, de su ADN. Entonces hace parte de cómo pensamos siempre, no es a veces, pero siempre hace parte automáticamente de cómo somos. Y eso va a asegurar la mejora continua en la seguridad y la calidad en la organización. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los líderes en organizaciones? ¿Y por qué digo nosotros, los líderes? Porque alguien tiene que empezar. Y típicamente empieza desde arriba. Entonces, intervenciones que integran las capacidades individuales de los trabajadores. No les voy a leer todo eso, ustedes lo pueden leer. Para enseñar peligros basados en el cerebro, educarlos, crear indicadores, que para lugar los indicadores van a ser diferentes, pero crear indicadores y darles seguimiento. Mitigar problemas asociados con los riesgos del cerebro. Y integrarlos, eso es importante, como vimos, integrar este conocimiento en nuestras investigaciones de accidentes. Porque si sabemos lo que vieron aquí, es que todos esos peligros basados en el cerebro habían en una forma u otra contribuido al accidente. ¿Significa que es la causa principal? No. A veces sí. Pero ¿qué importa? Habían contribuido, habían creado un ambiente en lo cual el accidente pudo ocurrir. Creo que va a ser manual de ahora en adelante. Bueno, entonces un liderazgo alineado, críticamente importante siempre y ahora más aún cuando estamos hablando de peligros del cerebro. Entonces, asegurar que los líderes primero estén alineados con relación a qué son los peligros del cerebro. ¿Cuáles son que reconocemos aquí y ahora los tenemos? ¿Qué estamos haciendo con esa información para proteger a la gente? Sí, implementar un sistema eficaz de administración de la fatiga.
Eso, los ejemplos que yo les enseñé, para mí son absolutamente clásicos. La urgencia. ¿Cómo es que podemos permitir que nuestros trabajadores sienten que sus supervisores están empujando hasta el punto de sentir angustia y ansiedad y urgencia cuando están trabajando? Eso automáticamente causa exposiciones. Sí, estoy en modo manual. Hacer que todo eso se haga parte del ADN de la organización. Tenemos que realmente ayudar a la gente a entender cuáles son esos peligros, a reconocerlos. Le tenemos también que ayudar a reconocer, gracias. Le tenemos que ayudar a reconocer también cuándo se están protegiendo de esos peligros. Eso es la otra cara de la moneda. Así que, ¿qué están haciendo para protegerse? Señales débiles. La organización tiene que empezar a reconocer señales débiles relacionados a los peligros del cerebro. ¿Qué son señales débiles? ¿Alguien? ¿Un ejemplo? Oh, nadie. Tenemos una sala casi llena. ¿Qué son? ¿Usted quiere decir cuáles son los señales débiles? No. ¿No? Ok. Señales débiles son pequeñas anomalias que surgen, que típicamente no le hacemos no le prestamos mucha atención. Eso puede ser, en estadísticas, puede ser en cualquier cosa, pero son pequeñas anomalias, tal vez un incremento en un cierto tipo de accidente, tal vez vemos un incremento en exposiciones, no necesariamente en accidentes todavía. Y normalmente, ¿qué dijimos? Sí, se expuso, pero ¿sabes qué? No pasó nada. Es un poco lo mismo con los cuasi accidentes, ¿sí? Los near miss. ¿Por qué no reportas? No pasó nada. Yo lo siento mucho, pasó algo. La única diferencia es que no te lesionaste. Y en muchos casos, los cuasi accidentes son situaciones que fácilmente hubieran podido matar a la gente. Qué bien. Entonces, aquí estamos. Oportunidades de trabajar. Primero, a nivel de los trabajadores. Segundo, a nivel de liderazgo en proceso de alineación. Queremos que los trabajadores sean apoderados. ¿Por qué no toman responsabilidad para su seguridad hoy en día? Porque no nos hemos permitido, honestamente, no mucho. Yo no veo muchos programas en los cuales los trabajadores realmente saben cómo tomar esa decisión sin esperar que le diga algo la persona de seguridad o su supervisor. Entonces, apoderar a las personas a través de coaching continuo, que venga de su jefe, que venga de alguien en la organización, pero hacerle entender que tú sabes que tú tienes los conocimientos, tú sabes cómo reconocerlo, tú sabes cómo reaccionar. Por favor, no esperes. Hazlo. Tú tienes mi apoyo. De hecho, si no lo haces, ya dejas de tener mi apoyo. Yo creo que eso es muy clave en muchas organizaciones en las cuales yo trabajo. Los líderes, por ejemplo, que dicen que, mira, tenemos que apurar, no tenemos mucho trabajo, tenemos clientes que están esperando, más. Los supervisores reconocen eso y ellos con más fuerza aún hablan y
Lo que resulta es un nivel de urgencia en los trabajadores que abre la puerta para la creación de exposiciones. Entonces, ¿eso a dónde lleva? Tenemos estrés, tenemos urgencia, estamos forzando a vivir en el cerebro rápido que no les permite analizar y tomar tiempo para determinar si eso es lo mejor o no. Entonces, les estamos efectivamente forzando a trabajar en modo cerebro rápido donde no van a pensar en lo que están haciendo. Pero si se accidenta, yo le puedo garantizar lo que va a decir el supervisor. ¿Qué pasa? Tú no piensas. Y el pobre trabajador no sabe cómo decir, tú no me creaste el ambiente en lo cual me permites pensar. Entonces, comportamientos reactivos, preconscientes, irreflexivos, basados en emociones, errores y correlaciones. ¿Este tampoco? Ah, sí. Entonces, lo que le estamos sugiriendo, lo que yo le estoy pidiendo, es que de empezar a pensar un poco en esos peligros basados en el cerebro, reconocerlo, hablar con su gente, que ellos les reconozcan también, y educar a su organización en el hecho de que esos peligros sí existen. Y que hay cosas que podemos hacer para proteger a nuestra gente. Entonces, el mensaje es, por favor, empiezan a abordar lo que llamamos nosotros los brain-centric hazards, los peligros basados en el cerebro. Gracias. Sonido. Muy bien, es el momento de hacer una o dos preguntas si alguien del público está interesado en hacer un aporte con respecto a la conferencia que acabamos de escuchar. ¿Quién está interesado? Por favor, levanta la mano. Muchas gracias. Muy bien. De esa forma, entonces, le damos por finalizada la conferencia y la intervención de nuestro anterior profesional, que nos ha permitido crecer a nivel de conocimientos, a nivel personal y profesional con su temática. Al doctor Kenneth Houston Jones, gracias por su aporte. Les pido el favor de esperar aproximadamente 2-3 minutos para dar comienzo con la conferencia siguiente a cargo del doctor Carlos Ayala. Muchas gracias.